Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en un nuevo mundo de historias cautivadoras. Hoy vamos a explorar un género televisivo que ha conquistado corazones en todo el mundo, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no, señores y señoras. Hoy nos enfocaremos en esas joyas cortas, concisas y adictivas que te atrapan desde el primer minuto y te dejan con ganas de más. Esas series perfectas para ver en un fin de semana, para desconectar del mundo o simplemente para disfrutar de una narrativa intensa y emocionante. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres ver una serie, pero te abruma la idea de comprometerte con 80 o 100 capítulos? A mí también. Por eso he preparado una lista con mis 10 series turcas cortas favoritas, esas que te engancharán al instante y te dejarán suspirando por más drama, romance y misterio. Antes de empezar, me encantaría invitarlos a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido sobre películas, series, libros y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Si les gusta este tipo de vídeos, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Me ayudarían un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas cortas que te robarán el corazón. Prepárense porque esto está por comenzar. La primera en nuestra lista, y una de mis favoritas personales, es Etos Bir Bakadr. Esta serie de Netflix es una verdadera joya que explora la vida de diferentes personas en Estambul, provenientes de distintos trasfondos sociales y culturales. Lo que la hace tan especial es su capacidad para abordar temas complejos como la religión, la identidad, la clase social y la salud mental, de una manera sutil y conmovedora. Veremos cómo sus vidas se entrelazan a través de una psicóloga, interpretada de manera magistral, que intenta comprender sus inquietudes y ayudarles a encontrar un camino. La serie tiene una atmósfera única, una fotografía preciosa y unas actuaciones impecables. Además, con solo 8 capítulos, es perfecta para ver en un fin de semana. Te garantizo que te hará reflexionar y cuestionar tus propias perspectivas. Profundizando un poco más en Etos, es crucial destacar que la serie no se limita a presentar una simple narrativa sobre las diferencias culturales en Turquía. En cambio, construye un complejo tapiz de relaciones humanas, donde cada personaje representa un fragmento distinto de la sociedad. Desde Merim, la joven religiosa que lucha por encontrar su lugar en la modernidad, hasta Peri, la psicóloga secular con sus propias batallas internas, cada uno ofrece una visión matizada de las complejidades de la vida en Estambul. La serie se atreve a explorar la tensión entre tradición y modernidad, entre lo religioso y lo secular, y lo hace con una sensibilidad que rara vez se ve en la televisión. La dirección de arte es otro punto fuerte, capturando la belleza y la crudeza de Estambul de una manera que te transporta directamente a la ciudad. Las actuaciones, como ya mencioné, son sobresalientes, pero especialmente la de Oyku Karayel como Merim es digna de mención. Su interpretación es genuina y conmovedora, transmitiendo la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje de una manera que te dejará marcado. Si buscas una serie que te haga pensar, sentir y cuestionar tus propias creencias, Etos es una opción imprescindible. En segundo lugar, tenemos Immortals Yaşamayanlar. Si te gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es tu serie. También disponible en Netflix, Immortals nos presenta a Mia, una joven convertida en vampira que busca vengarse del líder de los vampiros de Estambul, Dmitri. La serie es oscura, llena de acción y con una estética gótica muy atractiva. Además, explora la mitología de los vampiros desde una perspectiva diferente y original. Con solo 8 capítulos te dejará con ganas de más, y la buena noticia es que hay rumores de una posible segunda temporada. Así que mantente atento. Immortals no es la típica historia de vampiros que podrías esperar. Si bien tiene los elementos clásicos del género como la sed de sangre, la inmortalidad y los poderes sobrenaturales, también se adentra en la mitología y la historia de Turquía para crear un mundo único y fascinante. La serie se desarrolla en una Estambul oscura y misteriosa, donde los vampiros se ocultan a plena vista, mezclándose con la multitud. La trama es intrincada y llena de giros inesperados, y la acción es constante. La estética gótica es impecable, desde los vestuarios hasta los escenarios, creando una atmósfera que te transporta a un mundo de oscuridad y peligro. El personaje de Mia, interpretado por el Zinsangu, es una protagonista fuerte y decidida,
que lucha por su venganza y por encontrar su lugar en un mundo que la rechaza. La serie también explora temas como la moralidad, la redención y el precio de la inmortalidad. Si eres fan de las historias de vampiros y buscas algo diferente y original, Immortals es una serie que no te puedes perder. La combinación de la mitología turca con el género vampírico es simplemente brillante. Continuando con nuestra lista, llegamos a The Protector, Hakan, Muaf. Otra producción de Netflix que combina la mitología turca con elementos de superhéroes. La serie sigue la historia de Hakan, un joven que descubre que es el último protector de Estambul, encargado de proteger la ciudad de fuerzas oscuras. Aunque la serie tiene 4 temporadas, cada una es relativamente corta, con un promedio de 8 capítulos. Lo que la hace tan adictiva es su mezcla de acción, fantasía y drama, además de explorar temas como la responsabilidad, el destino y el sacrificio. Si te gustan las historias de superhéroes con un toque diferente, The Protector te encantará. The Protector se diferencia de otras series de superhéroes por su ambientación en Estambul y su uso de la mitología turca. En lugar de los típicos superpoderes, Hakan recibe una armadura mágica que le otorga habilidades especiales y lo convierte en el protector de la ciudad. La serie explora la lucha de Hakan por aceptar su destino y por aprender a usar sus poderes para proteger a Estambul de las fuerzas oscuras. La trama es interesante y llena de acción, con escenas de lucha bien coreografiadas y efectos especiales impresionantes. El personaje de Hakan, interpretado por Atay Ulusoy, es un protagonista relatable y carismático, que evoluciona a lo largo de la serie. La serie también explora temas como la amistad, el amor y la lealtad. Si buscas una serie de superhéroes con un toque diferente y una ambientación exótica, The Protector es una excelente opción. La combinación de la mitología turca con el género de superhéroes es una fórmula ganadora. Además, el desarrollo del personaje de Hakan a lo largo de las 4 temporadas es algo que vale la pena seguir. En cuarto lugar, tenemos una joya oculta llamada Fi. Esta serie, que consta de 2 temporadas, nos sumerge en el mundo de la psicología y la obsesión. Kan Mañay, un famoso psicólogo, se obsesiona con Duru, una joven bailarina. A partir de ahí veremos cómo Kan manipula y controla a Duru y a las personas que la rodean para lograr su objetivo. La serie es intensa, perturbadora y te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Además cuenta con unas actuaciones increíbles y una banda sonora que te pondrá los pelos de punta. Aunque la temática es fuerte, Fi es una serie que te hará reflexionar sobre los límites del amor, la obsesión y el poder. Fi es una serie que no es apta para todos los gustos. Su temática es oscura y perturbadora, y explora los aspectos más sombríos de la psique humana. La serie se centra en la obsesión de Kan Mañay por Duru, y cómo esta obsesión lo lleva a manipular y controlar a todos los que la rodean. La serie es intensa y te mantiene al borde del asiento en cada capítulo, con giros inesperados y momentos de gran tensión. Las actuaciones son sobresalientes, especialmente la de Serine Isarkaya como Duru y la de Mehmet Gunsur como Kan Mañay. La banda sonora es otro punto fuerte de la serie, creando una atmósfera opresiva e inquietante. Fi es una serie que te hará reflexionar sobre los límites del amor, la obsesión y el poder, y te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver. Si buscas una serie que te desafíe y te perturbe, Fi es una excelente opción. Pero ten en cuenta que no es una serie fácil de ver. La quinta serie de nuestra lista es Deep. Esta miniserie, compuesta por solo 8 capítulos, es un thriller psicológico que te mantendrá pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. Sair, un psiquiatra que trabaja ayudando a personas que intentan suicidarse, se encuentra con Bilge, una mujer que ha perdido la memoria y que está a punto de quitarse la vida. Sair decide ayudar a Bilge a recuperar sus recuerdos, pero pronto descubre que ella está involucrada en una conspiración peligrosa. Deep es una serie llena de suspense, giros inesperados y con un ritmo trepidante. Si te gustan los thrillers psicológicos, esta serie es para ti. Deep es un thriller psicológico que te enganchará desde el primer minuto. La serie se centra en la relación entre Sair, un psiquiatra atormentado por su pasado, y Bilge, una mujer que ha perdido la memoria y que está a punto de suicidarse. A medida que Sair ayuda a Bilge a recuperar sus recuerdos, ambos se ven envueltos en una conspiración peligrosa que amenaza sus vidas. La serie es llena de suspense, giros inesperados y con un ritmo trepidante que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final.
Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Ilker Kaleli como Sair y la de Neslihan Atagul como Bilge. Deep es una serie que te hará cuestionar la realidad y la percepción, y te mantendrá adivinando hasta el final. Si buscas un thriller psicológico que te mantenga al borde del asiento, Deep es una excelente opción. La trama es inteligente y bien construida, y las actuaciones son sobresalientes. Llegamos a la mitad de nuestra lista con Persona. Esta miniserie, también de Netflix, es un drama criminal que explora la vida de un hombre con múltiples personalidades. Aga Beyoglu, un oficial de justicia jubilado, es diagnosticado con Alzheimer. Decidido a usar sus últimos días para cometer un crimen que ha planeado durante años, Aga se enfrenta a una joven policía, Nebra Elmas, que intenta detenerlo. Persona es una serie intrigante con una trama compleja y unas actuaciones impresionantes. Además aborda temas como la justicia, la venganza y la redención de una manera original y conmovedora. Persona es una serie que te sorprenderá por su originalidad y su complejidad. La serie se centra en Aga Beyoglu, un oficial de justicia jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Decidido a usar sus últimos días para cometer un crimen que ha planeado durante años, Aga se enfrenta a Nebra Elmas, una joven policía que intenta detenerlo. La serie explora la lucha interna de Aga con su enfermedad y con su deseo de venganza, así como la determinación de Nebra para hacer justicia. La trama es intrigante y llena de giros inesperados, y las actuaciones son impresionantes, especialmente la de Aluk Bilginer como Aga Beyoglu y la de Kansu Dere como Nebra Elmas. Persona es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la venganza y la redención, y te dejará pensando mucho después de haberla terminado de ver. Si buscas una serie que te desafíe y te sorprenda, Persona es una excelente opción. La trama es compleja y bien construida, y las actuaciones son sobresalientes. En séptimo lugar, tenemos 50M2. Esta serie de Netflix es una comedia de acción que sigue la historia de Golge, un sicario que, tras traicionar a su jefe, se refugia en un taller de sastrería de 50 metros cuadrados. Para evitar ser descubierto, Golge adopta la identidad del hijo fallecido del dueño del taller y se ve obligado a convivir con los vecinos del barrio. 50 metros cuadrados es una serie divertida, con un humor ácido y unos personajes entrañables. Además, tiene una trama llena de giros inesperados y escenas de acción bien coreografiadas. Si buscas una serie ligera y entretenida para pasar un buen rato, 50 metros cuadrados es una excelente opción. 50 metros cuadrados es una serie que te hará reír a carcajadas. La serie se centra en Golge, un sicario que se ve obligado a refugiarse en un taller de sastrería de 50 metros cuadrados después de traicionar a su jefe. Para evitar ser descubierto, Golge adopta la identidad del hijo fallecido del dueño del taller y se ve obligado a convivir con los vecinos del barrio. La serie es divertida, con un humor ácido y unos personajes entrañables que te conquistarán desde el primer minuto. La trama es llena de giros inesperados y escenas de acción bien coreografiadas que te mantendrán entretenido de principio a fin. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Engin Ozturk como Golge. 50 metros cuadrados es una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Si buscas una comedia de acción ligera y entretenida, 50 metros cuadrados es una excelente opción. La octava serie de nuestra lista es Alef. Este thriller policíaco, ambientado en Estambul, sigue la investigación de dos detectives que intentan resolver una serie de asesinatos rituales. Kemal, un detective cínico y experimentado, y Setar, un joven detective religioso, deben unir fuerzas para descifrar las pistas y encontrar al asesino. Alef es una serie oscura con una atmósfera opresiva y una trama compleja que te mantendrá intrigado hasta el final. Además, explora temas como la religión, la ciencia y la tradición de una manera inteligente y provocadora. Alef es una serie que te sumergirá en un mundo oscuro y misterioso. La serie se centra en la investigación de dos detectives que intentan resolver una serie de asesinatos rituales en Estambul. Kemal, un detective cínico y experimentado, y Setar, un joven detective religioso, deben unir fuerzas para descifrar las pistas y encontrar al asesino. La serie es oscura, con una atmósfera opresiva y una trama compleja que te mantendrá intrigado hasta el final. Alef es una serie que te hará reflexionar sobre la religión, la ciencia y la tradición, y te mantendrá al borde del asiento hasta el final.
En noveno lugar, tenemos The Gift Atille. Esta serie de Netflix, que consta de 3 temporadas, nos lleva a un viaje místico y espiritual. Atille, una joven pintora que vive en Estambul, descubre que su destino está ligado a un antiguo sitio arqueológico en Anatolia. A medida que explora su pasado, Atille se da cuenta de que tiene poderes especiales y que está destinada a proteger el mundo de una amenaza oscura. The Gift es una serie visualmente impresionante con una fotografía preciosa y unos paisajes impresionantes. Además, explora temas como la conexión con la naturaleza, la espiritualidad y el poder del destino. The Gift Atille es una serie turca que te transportará a un mundo místico y espiritual. La historia sigue a Atille, una joven y talentosa pintora de Estambul, cuya vida da un giro inesperado cuando descubre una conexión ancestral con Göbekli Tepe, un sitio arqueológico de gran importancia en Anatolia. A medida que Atille profundiza en su pasado, descubre que posee habilidades especiales y que está destinada a proteger el mundo de una fuerza oscura que amenaza con destruirlo. La serie es una mezcla fascinante de misterio, fantasía y elementos de la mitología turca, con una fotografía impresionante que captura la belleza de los paisajes de Turquía. La serie aborda temas profundos como el destino, la conexión con la naturaleza y el poder de la espiritualidad, invitándote a reflexionar sobre tu propio propósito en la vida. Si buscas una serie que te transporte a un mundo mágico y te haga cuestionar la realidad que te rodea, The Gift es una excelente opción. Finalmente, cerrando nuestra lista, tenemos Respect Sake. Esta miniserie es un spin-off de la serie Bezatze Concedilla. Y sigue la historia de Ercüment Koçer, un profesor de sociología que cree que la sociedad ha perdido el respeto y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para restaurarlo. Ercüment se convierte en un justiciero que castiga a aquellos que considera que han faltado al respeto, utilizando métodos violentos y extremos. Respect es una serie controvertida y provocadora que te hará cuestionar tus propios valores y creencias. Además, cuenta con una actuación magistral de Nehat İler en el papel de Ercüment Koçer. Respect Sake es una serie turca que te hará reflexionar sobre los límites de la justicia y la moralidad. La serie es un spin-off de la popular serie Bezatze Concedilla, y se centra en el personaje de Ercüment Koçer, un profesor de sociología que está convencido de que la sociedad ha perdido el respeto y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para restaurarlo. Ercüment se convierte en un justiciero que castiga a aquellos que considera que han faltado al respeto, utilizando métodos violentos y extremos. La serie es controvertida y provocadora, y te hará cuestionar tus propios valores y creencias. El personaje de Ercüment Koçer, interpretado magistralmente por Nehat İler, es un antihéroe complejo y fascinante que te mantendrá pegado a la pantalla hasta el final. Si buscas una serie que te haga pensar y te desafíe, Respect es una excelente opción. Y hasta aquí llegamos con nuestra lista de las 10 series turcas cortas que te engancharán al instante. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas y que hayan encontrado alguna opción que les llame la atención. Recuerden que todas estas series están disponibles en plataformas de streaming como Netflix, así que no tienen excusa para no darles una oportunidad. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mi contenido y de apoyarme en este proyecto. Me encantaría saber qué les parecieron estas series, si ya han visto alguna de ellas o si tienen alguna otra recomendación para compartir. No duden en dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón a seguir creando contenido como este. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente día y disfruten de las series. Adiós.